presenta Punto de Encuentro. Principios para relaciones saludables. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto de Encuentro, un lugar donde hablamos de principios del reino para relaciones saludables. Hoy vamos a hablar de un principio muy importante, y es el principio de la siembra y la cosecha. Mira lo que dice la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 6, versos 7 y 8. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Dios no puede ser engañado. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Cada quien cosechará de aquello que siembra. Dios no puede ser burlado. ¿Qué es entonces siembra y qué es cosecha? Según el diccionario, la siembra es la labor de arrojar, esparcir o plantar las semillas en la tierra preparada para que germinen. Y la cosecha es la parte o la acción de recoger los frutos que esa semilla produce en esa tierra. Entonces, la acción de sembrar es poner la semilla y la acción de cosechar es recoger el fruto que esa semilla produjo. Cabe notar que el fruto siempre será exponencialmente mucho más que la semilla. Las semillas generalmente son pequeñas y el fruto son cosas muy grandes. Génesis 8:22 nos hace una advertencia muy clara acerca de esto. Dice, mientras la tierra exista, siempre habrá siembra y habrá cosecha. Siempre habrá calor y frío, siempre habrá invierno y verano, y también noches y días. El Señor se encargó de expresarnos o de enseñarnos todo a través de su palabra en un lenguaje completamente entendible. No hay manera de decir, es que estos ejemplos que puso el Señor no los entendemos, porque mientras haya seres humanos, mientras la tierra exista, siempre habrá siembra y habrá cosecha. Siempre habrá aquello de poner la semilla y siempre habrá aquello de recoger el fruto. Es la manera en que los seres humanos vivimos. De esa manera nos alimentamos. Ahora, ¿cómo aplica este ejemplo agrícola a nuestra vida diaria? Pues cuando entendemos que siembra se puede definir como todos aquellos pensamientos, emociones, acciones, conductas, o sea, son las semillas eh, en nuestras vidas. Todas esas cositas son las semillas, es lo aquello que sembramos. Invariablemente de todo aquello que sembremos, entonces, aplicando el principio bíblico, vamos a cosechar un gran fruto. Y esos son los resultados que esas acciones, que esos pensamientos, que esas emociones, que esas actitudes, que esas conductas producen en nuestras vidas. Entonces, cada cosita que tú pones en tu vida, sea un pensamiento, sea una acción, cualquier decisión, cualquier conducta, eventualmente va a producir un fruto. Si tú eh, gritas siempre a un niño, estás poniendo semillas. Cuando ese niño crezca, ¿cuál va a ser el fruto que vas a cosechar de él hacia ti? Ese es un muy buen ejemplo. De la misma manera, si la semilla que siembras en un niño es buena, afirmación, corrección sana, ánimo, estar ahí siempre con él, apoyarle, obviamente el fruto que se va a recoger algunos años después pues va a ser algo completamente espectacular. Ahora, el resultado bueno o malo de nuestras vidas obedece directamente o es directamente proporcional a aquello que se sembró. Entonces, teniendo en cuenta ese principio de siembra y cosecha, deberíamos ser muy cuidadosos en ver cada día qué es lo que estamos sembrando en nuestras familias, en nuestro entorno, en nuestra iglesia, con todas las personas, en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia vida. ¿Qué estamos sembrando? Porque si entendemos que esa es la semilla, pues eventualmente y la cosecha será mucho más grande. Tomar conciencia de esto cambia absolutamente nuestra manera de relacionarnos con las personas, que al final es el objetivo de Punto de Encuentro, que nuestras relaciones sean saludables. Yo no puedo pretender ser egoísta, ser envidioso, juzgar, criticar, hacer todas estas cositas y esperar que en mi vida no voy a recibir esto.
esperar que la gente no va a ser envidiosa conmigo, o no me va a criticar, o no me va a juzgar, o cuando me equivoque no van a hacer un gran escándalo de lo que me pase si yo he hecho lo mismo. Entonces, de la misma manera, si yo soy paciente, si soy amable, si trato bien a los demás, si alguien se equivoca o es sorprendido en pecado, pues en vez de atacarle, pues con actitud humilde y amorosa tratamos de restaurarle. ¿Qué será lo que vamos a cosechar en el momento en que nosotros tengamos que pasar por una situación igual? Exactamente lo mismo. De hecho, la palabra de Dios nos dice que no juzguemos, porque aquello en lo que juzguemos seremos juzgados. Con la vara que midamos seremos medidos. La semilla que sembremos, exactamente eso cosecharemos. Entonces, vamos a leer 2 Corintios 9, versos 6 al 11, donde se nos habla de esa proporción de la cosecha. Dice, acuérdense de esto. 2 Corintios 9, versos 6 al 11. Acuérdense de esto, el que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros, como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso. Siempre que ayuda a los pobres lo hace con generosidad y en todo sale triunfante, como resultado de ayudar siempre. Dios da la semilla al que siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Esta alusión bíblica del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto está específicamente dirigida al tema del dinero. Y quiero de pronto hacer una corrección allí. Este segmento bíblico se ha usado muchas veces para tratar de redefinir si como hijos de Dios debemos traer diezmos y ofrendas a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Y se ha dicho que aquí dice, cada quien dé como propuso su corazón. Quiero aclarar, esto fue escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, recordándoles que ellos habían prometido hacer una colecta, recoger una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Entonces él les está diciendo que si habían dicho y habían dispuesto a hacerlo y se habían comprometido, habían dado su palabra para hacerlo, pues que lo hagan, que cumplan y que no sean tan miserables en este caso, porque si van a dar poco, pues lo que van a recibir después será poco. Y que lo hagan con alegría de corazón, que no lo hagan por obligación, porque era algo a lo que se habían comprometido. No está refiriéndose en absoluto al proceso de diezmar o ofrendar, que es otro principio de vida que ya enseñamos. No, está hablando específicamente de una actitud o una promesa que ellos habían hecho de darle a la iglesia de Jerusalén. Pero lo que quiero rescatar de acá es el hecho de que la cosecha es proporcional a la semilla, o sea, en el sentido de que si se siembra poco, se cosecha poco. Imagínate un campo donde un campesino tiene para sembrar y él va y pone una semilla. ¿Qué le van a hacer de esa semilla? Una matica. Y esa matica le va a producir un fruto. ¿Correspondiente a qué? A esa semilla. Ahora, si en ese mismo campo siembra muchas semillas, cuando venga a recoger la cosecha no va a recoger de una matica, va a recoger de todo un plantío y por ende su cosecha va a ser muy grande, muy abundante. Cuando se habla de sembrar, no se habla sencillamente de dinero. Estamos hablando de absolutamente todo. Como dijimos ahorita, estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de actitudes, estamos hablando de conductas, estamos hablando de recursos, estamos hablando de tiempo, de absolutamente todo lo que tenemos. Todo lo que tú tienes son semillas. Todo, absolutamente todo. Todo. Cómo las uses determinará qué coseches. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Dónde lo inviertes? ¿Cómo lo inviertes? Eso va a determinar muchas cosas. Es triste ver de pronto ancianos
ancianos en las calles o ancianos solos, sin que nadie les cuide, sin que nadie les brinde un plato de comida, algunos incluso mendigando en las calles o abandonados en un ancianato sin que nadie les vaya a visitar. Pero la pregunta es, ¿qué sembraste en tu juventud? ¿Visitabas personas? ¿Eras amable con personas? ¿Eras generoso con la gente? ¿Tratabas bien a la gente? ¿Cómo fuiste? Porque eso es posiblemente lo que estés cosechando. Entonces vamos a hablar de elementos de la cosecha. Y quiero antes de hacerlo que leamos la palabra en Mateo 13, verso 3 al 9. Dice que Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Y les puso esta comparación. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y con poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo. ¿Por qué? Porque como era poco profunda, no pudieron echar buenas raíces. Y entonces se quemaron cuando salió el sol. Otras semillas cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y entonces las ahogaron, no las dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron en una tierra buena y produjeron una cosecha muy grande. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas, otras produjeron espigas con 60 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas. Si ustedes en verdad tienen oídos, presten mucha atención. ¿Qué nos está hablando el Señor aquí? Nos está dejando ver que no solamente se trata de la semilla, sino también se trata del terreno. Así que vamos a ver esos elementos. Elemento número 1, la semilla. No puede haber ninguna siembra y mucho menos una cosecha si no hay que sembrar, si no hay una semilla. O sea que la semilla es el elemento esencial. La calidad de lo que se va a cosechar depende de qué? De la calidad de la semilla. La Biblia nos enseña que cada fruto tiene semilla, pero tiene semilla según su género. Así que la calidad de la cosecha depende de si siembras buenas semillas o malas semillas. En el ambiente agropecuario, un agricultor busca y guarda las mejores semillas con el objetivo de que su cosecha sea mejor cada vez. Ahora, ese tipo o ese carácter de esa semilla va a determinar el tipo o carácter de la cosecha. Ahora, la semilla no se puede guardar. Tú no puedes guardar una semilla y orar para que produzca. Tiene que ser sembrada. Miren, Juan capítulo 12, verso 24, Jesús mismo hablando nos dice, ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, dará una cosecha abundante. Eso fue Juan 12, 24. Si el grano de trigo no cae, o la semilla, mejor dicho, no cae en tierra, no es sembrada y muere, no dará fruto. Tú puedes guardar la semilla lo que quieras, tú puedes tener mucha semilla almacenada, pero a menos que la siembres, no te producirá fruto. Eso es clave. Mucha gente ora y espera y quiere que lo que tiene le reproduzca mucho más, pero no lo siembra, no lo pone en ningún lugar. Su tiempo, sus habilidades, sus talentos, sus recursos, su dinero, su vida. Y si no lo siembras, nunca verás una buena cosecha. N Online TV, un canal dedicado a traerte programación que edifique tu vida, donde encontrarás programas para toda la familia. Aquí en N Online TV creemos que el cambio comienza contigo. No te lo pierdas, solo aquí en N Online TV. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. Ahora, las semillas las puedes usar para muchas cosas, no necesariamente para sembrar, las puedes hacer semillas para comer, las puedes usar para la comida, puedes hacer collares con las semillas, pero ninguna de esas semillas se podrá multiplicar y convertirse en una planta, en un árbol que produzca cientos de semillas más. Por eso es que tiene que seguir ese procedimiento que Jesús enseñó, que es ser sembrado, o sea, caer en tierra. Es importantísimo entender esto. Si tú no siembras, no vas a cosechar. Tal vez en este momento de esta enseñanza tú estés cayendo en cuenta de ciertas cosas y es, wow,
Yo he pedido mucho, yo he querido, he anhelado, pero en realidad no he sembrado. Entonces a veces decimos, Dios es injusto, Dios no escucha mis oraciones. Claro que Dios escucha nuestras oraciones, pero hay leyes naturales y espirituales que se tienen que cumplir. Y esta es una ley tanto natural como espiritual. Tú puedes tener un bulto de semillas en un granero y orar y orar y orar para que el campo que tienes enfrente produzca, pero a menos que vayas y plantes siempre las semillas no vas a producir. De la misma manera, tú puedes tener muchas habilidades, talentos, recursos, sabiduría, saber volar, pero a menos que tú siembres lo que tienes, no vas a cosechar lo que Dios ha prometido. Entonces ahí viene un segundo punto muy importante y es dónde sembrar, la tierra. Porque según en la parábola que acabamos de escuchar, la tierra tiene un lugar muy importante. Aunque la semilla era preciosa, la tierra determinó que en algunos casos ni siquiera alcanzara a la semilla a nacer, a dar vida. En otros nació, pero inmediatamente, como las raíces eran muy pequeñas, el sol la secó. En otros, la semilla fue sembrada en medio de otras plantas que la ahogaron. Entonces nos damos cuenta que el terreno tiene una importancia muy grande. Entonces, es sabio escoger un terreno que sea fértil, no cualquier terreno. Y entonces, ¿cómo puedes tú definir que un terreno es fértil o no? Pues tienes que mirar qué frutos está produciendo. Yo he escuchado gente decir, por ejemplo, yo no siembro en esas organizaciones que van por allá a África y hacen muchas cosas porque eso invierten mucho en gente, en empleados y todo. Yo prefiero darle el dinero directamente a una familia o a un niño. Suena lindo, pero resulta que tú le das $30 a una familia o a un niño y con eso posiblemente solucionan un día, una semana, ponle un mes de sus vidas. Ahora, si esos $30 se unen con los otros 1,000 personas que dan $30 y con ese dinero se hace tal vez un pozo de agua, un sistema de irrigación que permita que todo un terreno pueda ser usado, tal vez un hospital, tal vez una escuela, tal vez un centro de salud, tal vez un refugio. Eso va a producir mucho fruto. Entonces, tenemos que ser sabios para escoger el campo. Otras veces he escuchado gente decir, es que a mí no me parece que siembren haciendo más escuelas, por ejemplo, eh, habiendo tanta necesidad. Es mejor ir y dar allí donde hay necesidad. Y hay lugares que han pasado necesidad por muchos años porque no saben administrar. Y es mejor poner la semilla en donde va a dar mucho fruto que tirar la semilla en donde se va a morir. Hay ocasiones, sí, en que Dios nos lleva a sembrar en tierras que no son fértiles y eso no nos debe, pues, atemorizar ni sorprender, porque Dios es capaz de hacer reverdecer aún algo que está muerto, una, ¿cómo se llama? Una vara que esté seca. Por ejemplo, en Números 17, verso 8, en esa parte la Biblia nos habla de cuando hubo una discusión por el liderazgo en el pueblo de Israel, todos estaban, muchas personas estaban dudando de si el líder sí era o no era y empezaron a atacar al líder y a dudar de lo que decía. Y entonces Moisés les dijo, miren, hagámosla bien sencilla. Cada uno tome una varita de almendro, seca por supuesto, y tráigala. Y márquenla con su nombre, escríbanle, tállenle ahí su nombre. Y vamos a ponerla todas juntas en un cofre, en la presencia de Dios. Y todos lo hicieron, incluyendo a Aarón, que era el sacerdote, de quien se estaba dudando de su liderazgo. Y lo pusieron allí. Miren lo que pasó al día siguiente, Números 17:8, cuando Moisés entró en el santuario, vio que la vara de Aarón había retoñado y hasta tenía flores y almendras maduras. ¿Quién hizo eso? Por supuesto, Dios. Entonces Dios puede hacer que algo muerto incluso dé vida, pero entonces tiene que ser bien claro que la palabra de Dios esté en ti y hayas entendido la dirección de Dios de sembrar en ese terreno. ¿Qué más es importante en ese proceso de siembra y cosecha? Los nutrientes. No basta con tirar una semilla, no basta con decir yo ya di, yo ya lo hice una vez. No, hay que ser consecuente. Cuando se planta una semilla, aún en un buen terreno, hay que cuidarla, hay que regarla, hay que fertilizarla, hay que deshiervar, hay que hacer ciertos procesos, hay que espantar las aves que tratan de ir
a sacar las semillas. ¿Y cuáles son los nutrientes entonces de todas las semillas, ya hablando espiritualmente, que sembramos? Pues tenemos que entender que el Espíritu Santo tiene que estar allí involucrado en eso que sembramos, que la palabra de Dios declarada sobre esa semilla va a producir que crezca, eso es como un abono. Tiene que haber oración sincera, alineándonos con el Señor para que la semilla que sembramos produzca ese fruto, y definitivamente tu fe en acción, tu confianza. Por eso es importantísimo que entendamos que sembrar es un proceso espiritual que por supuesto se manifiesta y se tiene que manifestar en lo natural. Y por último, la semilla. La semilla, perdón, la siembra. La siembra, eh, la cosecha, perdón, la cosecha siempre será acorde con lo que se sembró. Tú no puedes ir a sembrar una semilla de manzana y estar esperando que te salga un árbol de naranja. Siempre la cosecha irá acorde con lo que se sembró. La cosecha siempre será del mismo género, de la misma esencia de la semilla. Ahora continuamos en punto de encuentro. Eso es importante meditarlo. Quisiera que lo viéramos más allá de lo agropecuario, que miremos que nosotros nos preocupamos mucho por los resultados y entonces invertimos mucho tiempo orando, pidiéndole a Dios: Señor, cambia mis circunstancias, provéeme, dame. eh, ¿Por qué la gente no me ama? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? Y a veces lo que quisiéramos es que Dios tenga una varita y nos solucione en el día a día. Pero si entendemos este principio espiritual, lo que deberíamos entender es: yo lo que tengo que hacer es hoy cambiar mi siembra, cambiar mi semilla, cambiar incluso el terreno, para entonces la semana que viene coseche algo diferente. Si nunca visito a nadie, si nunca hago nada por nadie y me estoy quejando hoy de soledad, de amargura, de que nadie está pendiente de mí, pues no se trata de que con que yo me queje la cosa va a cambiar. Se trata de que yo entienda: esto debe ser que he sembrado mal. Entonces voy a empezar a sembrar bien y voy a recibir una cosecha de eso. ¿Por qué será que la gente me juzga tan duro y es tan fuerte conmigo? Y cuando más he necesitado, antes en vez de estar conmigo, me han echado a un lado. Puedes durar el resto de tu vida pensando eso. O puedes decir: momentico, ¿qué he sembrado? Es que yo he sido juzgador, yo he criticado muy duro. Voy a empezar a cambiar la siembra. Voy a poner semillas diferentes. Y entonces el Señor te promete que la cosecha será diferente. Para sembrar es muy importante que apartes la semilla. Así que de todo lo que posees, aparta algo. La semilla hay que apartarla. Y si hayas algo que has recibido, pues apártalo. Ya hablando de la parte del dinero, pero es que yo gano muy poquito, yo tengo muy poquito. Bueno, si es porque no has sembrado, entonces no estás cosechando. Empieza a separar algo que sea semilla. Selecciona un buen terreno, no por emociones, no por sentimientos, sino por discernimiento. Siembra, o sea, ponla, deposita la semilla, hazlo con fe, hazlo con alegría, hazlo con confianza, hazlo entendiendo que es la voluntad de Dios hacerlo. No solamente lo dejes allí, sino bendice eso, declara sobre esa semilla, ora, invierte tu fe allí, si es en una iglesia, si es en un ministerio, si es en lo que sea, donde estás sembrando tu tiempo, tus actitudes, tu dinero, tus recursos. Pues no solamente entregues algo, sino ora, empuja, cree, declara, afirma la palabra allí. Vas a ver cómo obtienes una gran cosecha con tu oración sincera, con tus declaraciones correctas. Y la cosecha sí se da naturalmente. Allí ya no tienes tú que hacer nada, sino simplemente recibir y disfrutar de lo que estás recibiendo. Eso sí, acuérdate de inmediatamente guardar lo primero y lo mejor para volver a repetir el ciclo. De esa manera, siempre estarás cosechando, y no una vez en cuando, sino que siempre estarás haciéndolo. Este principio es muy importante. Quiero que te prepares. En el próximo capítulo vamos a estar evaluando qué estamos sembrando. Qué estamos sembrando con nuestro cuerpo en lo natural, qué estamos sembrando en lo emocional, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras actitudes, qué estamos sembrando espiritualmente, y de esa manera darnos cuenta si lo que estamos cosechando es proporcional o no.
El objetivo de ese ejercicio que vamos a realizar en el próximo capítulo no es otro que ayudarnos a identificar y salir de aquellas cosas que estamos haciendo mal, sembrando mal, o de los terrenos equivocados en los que estemos poniendo nuestra semilla. Así que ven preparado, ven dispuesto, trae un lápiz y te vamos a proveer todo el material, la encuesta, y vamos a hablar de esto en el próximo capítulo. Mientras tanto, empieza a pensar. ¿Qué estoy cosechando? ¿Qué estoy recibiendo el día de hoy para que tu oración cambie y empiece a ser más bien, Señor, muéstrame qué es aquello que tengo que cambiar? ¿Qué son las semillas que tengo que cambiar? ¿Dónde tengo que empezar a sembrar? ¿O qué tengo que empezar a sembrar diferente? O incluso, ¿he de cambiar el terreno en donde siembro? Te bendigo y deseo una cosecha abundante, pero de bendiciones. Que si has sembrado mal, oro al Señor para que tenga misericordia y que en la medida que te arrepientes de haber sembrado mal y te apartas, o sea, dejas de hacerlo, entonces alcances misericordia, que quiere decir que no tengas que cosechar todo lo malo que puedas haber sembrado. Te bendigo y hasta un próximo capítulo de Punto de Encuentro. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca.